¿Cuándo debería de entregarse una declaración de renta en Alemania? En Alemania los salarios son bastante altos, pero sin embargo cuando usted compara el bruto y el neto se da cuenta, aparte de tantos seguros sociales, también hay bastante impuestos que generalmente se descuentan del sueldo, especialmente en el caso de profesionales que tengan sueldos un poco más elevados que el promedio. En general, hay dos razones por las cuales una persona empleada en Alemania debería entregar una declaración de renta. Una es que exista una obligación legal de entrega. La otra posibilidad es que haya devolución de dinero, que conviene entregar esa declaración y uno pierde si no lo hace. Quiero tocar esos dos temas y primeramente mencionar los casos más comunes que generan la obligación de entregar una declaración para una persona empleada en Alemania y en segundo término mencionar los casos en los cuales existe el chance de una devolución. El caso más importante de la obligación de entrega de una declaración de renta es la percepción de así denominados sustitutos de salario al lado del salario dentro de un mismo año calendario. Entre ellos cuentan, por ejemplo, así denominado Kurzarbeitergeld, el Krankengeld. Ese es un pago que se recibe cuando se ha estado enfermo más de 6 semanas, o en caso de enfermedad de niños también se percibe. El así denominado Verletztengeld es cuando uno sufre un accidente de trabajo y por eso recibe algún pago del seguro social. El Elterngeld, un subsidio para padres, y el así denominado Arbeitslosengeld I, cual es pagado por la Agentur für Arbeit. Lo que no son sustitutos del salario en ese sentido es el dinero que se recibe de Jobcenter, también denominado Bürgergeld o Hartz IV, la ayuda social y tampoco el así denominado Kindergeld. Esos últimos tres no obligan a la entrega de una declaración, pero sin embargo en algunos casos puede ser conveniente. Un segundo caso de obligación de entrega de declaración de renta es cuando uno tiene dos trabajos en el mismo tiempo. Esos dos trabajos, normalmente uno se categoriza en el así denominado Steuerklasse 1, Steuerklasse 1, y el otro se categoriza en el Steuerklasse número 6. En caso de personas casadas, pueden haber otras Steuerklasse, puede haber el 4 en lugar del 1 también. Y sin embargo, siempre casi cuando se ve un certificado de retención de impuesto a la renta con Steuerklasse 6 o una boleta de pago con Steuerklasse 6, existe la obligación de entregar una declaración de renta. De ahí para las personas casadas que han optado por un Steuerklasse diferente al 4, por ejemplo el 4.4 con factor o el 3.5, ellos siempre tienen que entregar una declaración al final del año, salvo que solo uno de ellos trabaje y el que trabaje es en la Steuerklasse 3 y el otro no trabaja en la 5, entonces ahí no hay obligación de entrega, pero en todos los demás casos sí. Y por último quiero mencionar un cuarto ejemplo para una obligación de entrega de la declaración de renta es ingresos extranjeros. Cuando uno reside en Alemania y dentro del mismo año calendario en el cual estaba residiendo en Alemania tiene tanto salario en Alemania como algún ingreso de otro país, como por ejemplo salario o también ingresos por arriendo de otro sitio, tiene que entregar una declaración. Ahora, llegando al segundo tema, ¿cuándo es conveniente, cuándo uno puede esperar que haya devolución de dinero cuando uno entrega una declaración de renta? Primero y tal vez más simple de los casos es que uno recibe su Lohnsteuer Jahresbescheinigung, un certificado
de retención del impuesto a la renta anual y se da cuenta que el salario total al año ha sido menos que 10.347 euros en el año 2022, entonces no hay impuesto a la renta aplicable. Pero sin embargo, si uno ha trabajado solo algunos meses o por alguna otra razón, hay descuento del impuesto, uno tiene que entregar una declaración para poder obtener la devolución de ese impuesto retenido. Ahora el segundo caso, un poco más complejo ya, donde haya devolución de dinero, es cuando uno solo ha trabajado una parte del año. En esa parte del año se ha retenido impuesto al salario, Lohnsteuer. Entonces ahí conviene entregar una declaración porque muy probablemente esa retención de Lohnsteuer ha sido demasiado alta, ya que el Lohnsteuer se calcula, eso es lo que el empleador retiene, se calcula a base de ingresos iguales en todos los meses del año. Es decir, si usted trabaja solamente 3 meses, le descuentan por 3 meses tanto dinero del salario como si usted hubiese trabajado todo el año ganando lo mismo. Entonces, ahí también puede haber devolución de dinero. Otro caso de una devolución que puede existir es en caso de esposos. Entonces, ahí, si los dos tienen el así denominado Steuerklasse 4, entonces en la categoría 4, entonces, pero tienen salarios diferentes o por tiempos al menos del año, en algunos meses solo uno de los dos ha trabajado. Entonces, cuando se entrega la declaración, se puede obtener una devolución de dinero. En otros casos, en las categorías 3, 5, frecuentemente se da el caso de que hay que pagar adicionalmente impuesto cuando se entrega una declaración. Sin embargo, en el caso de percepción de salario en el Steuerklasse 5 existe obligación de entrega, por lo tanto, puede ser que ahí tengan que pagar algo más cuando termina el año. El caso más complejo de devoluciones de dinero con respecto a declaración de renta son las así denominadas deducciones. Hay diferentes tipos de deducciones, los cuales se utilizan en el derecho tributario alemán para impuesto de la renta. Unos son los así denominados Werbungskosten. Esos son todos los gastos relacionados al trabajo. Eso puede ser, por ejemplo, cuando uno se compra una computadora para trabajar desde casa. Eso puede ser cuando uno hace una formación, una capacitación, una maestría y invierte dinero en su capacitación profesional. Y también pueden ser, por ejemplo, espacios dedicados al trabajo dentro de la casa o autos que se utilizan para recorridos relacionados al trabajo. De ahí hay los así denominados Sonderausgaben. Entre ellos, por ejemplo, encontramos los seguros o las donaciones. En muchos casos, los seguros privados no resultan en muchas devoluciones del impuesto de la renta, pero las donaciones sí pueden tener un efecto más fuerte. De ahí también hay la posibilidad de realizar deducciones por niños. Generalmente, cuando ustedes tienen residencia formal en Alemania, tienen permiso de residencia y los niños viven con ustedes en Alemania, se recibe el Kindergeld. En la mayoría de los casos, con eso ya se ha dado todos los beneficios para los niños y no se da ningún beneficio adicional cuando se entrega la declaración de renta. Por lo tanto, en ese caso, pues los niños no van a devolver dinero, pero hay casos que sí. Por ejemplo, cuando los niños se encuentran en un país extranjero y no se recibe Kindergeld para ellos. En caso de niños que estén estudiando y necesitan un cuarto fuera de la residencia de los padres para poder realizar sus estudios,
De ahí, niños que visitan una guardería, niños pequeños, un kinder. Entonces, esos gastos también pueden ser deducibles, pueden resultar en una devolución de impuestos. Niños discapacitados, hay un monto libre de impuesto por discapacidad del niño y ese monto se puede pasar a los padres. De ahí también se da beneficios para madres o padres solteras, los cuales viven con un niño juntos sin que haya otra persona adulta en el hogar. Aparte de los niños, hay deducciones para los así denominados gastos extraordinarios. Entonces, hay gastos extraordinarios de tipo general, puede ser gastos para dentista, gastos para algún tratamiento médico, los cuales no ha cubierto el seguro. Pueden ser, por ejemplo, una silla de ruedas, puede ser un yeso en caso de uno se rompa alguna extremidad. Y otros gastos de salud, los cuales se pueden hacer valer, pero solo cuando exceden cierto monto, cierto porcentaje de los ingresos. Si no exceden ese monto, ese porcentaje de los ingresos, entonces no hay deducción, entonces eso no resulta una devolución de dinero. También hay esos gastos extraordinarios para personas discapacitadas, ellos pueden deducir algo, y para personas que acogen familiares u otras personas necesitadas que no tengan ni ingresos ni patrimonio en su casa, y para personas que pagan alimentos. Alimentos para la esposa fuera del hogar, alimentos para los propios padres, por ejemplo, o alimentos para hijos adultos que estén estudiando. De ahí, aparte de las deducciones, también hay reducciones del impuesto. Entonces, ahí se reduce el impuesto en cierto monto. Eso se procede, por ejemplo, en caso de servicios relacionados al hogar. Pueden ser servicios artesanales, pueden ser servicios de limpieza. Cuando alguien venga a la casa, haga esos servicios, pero solo cuando se realicen de manera formal y exista un recibo formal y el pago no se haya hecho en efectivo, es decir, sin monedas, sin billetes, con pago transferencia bancaria, cargo en cuenta, pago con tarjeta, ahí sí, pero en otros casos no. Un último punto que quiero mencionar, que puede resultar en la devolución de dinero, es cuando se ha retenido impuesto a la renta a los ingresos de capital. Es decir, usted ha abierto un depósito de títulos valores en algún banco y ha realizado transacciones, cobrado dividendos o ha vendido títulos valores o haya ganado intereses, una cuenta bancaria, entonces se retiene impuesto, pero hay cierto monto libre de impuesto, unos 801 euros han sido hasta ahora libre de impuestos, el monto ahora ha subido a 1.000 euros libres de impuestos. Cuando no se ha agotado ese monto libre de impuestos, con la declaración de renta se puede exigir la devolución de este impuesto a los ingresos de capital retenido. Hay más posibilidades de conseguir que se devuelva dinero que financian cuando se entrega la devolución. El derecho tributario alemán es una materia muy compleja. También existen más casos de obligación de entrega, especialmente también, claro, para independientes, empresarios, personas que arriendan, personas que tengan algunos ingresos de actividades relacionadas a la silvicultura, agricultura. También ellos obviamente tienen que entregar una declaración, pero espero haberles dado algunos detalles con respecto al derecho tributario alemán, con respecto al impuesto a la renta de las personas empleadas. En caso de cualquier pregunta, pueden hacer clic en el link, el cual esté pasando a continuación y cual también están viendo en la descripción del video. Y en caso de que tengan algunas dudas, pueden preguntarme, contáctenme. Voy a poner mi número de teléfono y mi página web. Hasta luego.